Buen día a todos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Mucho gusto, mi nombre es Jessica Andrea Flores Gamboa, pertenezco al programa de psicología y a continuación les voy a compartir el ensayo video que se titula Acompañamiento psicosocial en el esclarecimiento del conflicto y en la búsqueda de la paz. El conflicto armado que ha habido en nuestro país durante tantos años requiere ser esclarecido para poder tomar las medidas correctivas y preventivas que evite que se prolongue en el tiempo o que en el caso del conflicto armado con las FARC-EP, con quienes ya se firmó un acuerdo de paz, se repita. Igualmente, para hacer justicia a las víctimas y para poder lograr eh, una paz duradera. Con este propósito se creó la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, con un enfoque multidisciplinar. Dentro de este enfoque se encuentra el enfoque psicosocial, ya que puede entrar a comprender y explicar el conflicto desde diferentes contextos sociales, al analizar las relaciones que se entretejen entre los individuos, la sociedad y su entorno. La comisión antes mencionada ha generado escenarios de escucha y diálogo con las comunidades víctimas de la violencia, espacios en los que incluso han convergido víctimas y victimarios con el fin de comprender qué fue lo que pasó, qué condujo a la guerra, por qué se ha prolongado en el tiempo y qué patrones la caracterizan. Igualmente, para esclarecer los hechos que marcaron el conflicto y que dan cuenta de la historia real y de los acontecimientos atroces que tuvieron que vivir las víctimas y sus comunidades, pero no como una simple recopilación de relatos, y es aquí donde el enfoque psicosocial hace lo suyo, que es comprender la experiencia propia del individuo al propiciar espacios seguros de diálogo y escucha atenta con las comunidades, donde cada actor del conflicto narra su historia, su verdad, una historia única construida desde su contexto social, político, territorial, ambiental y desde sus particularidades como individuo, tales como su orientación sexual, su género, su edad, su condición física o de salud, etcétera, pero donde a su vez esta forma parte del tejido y de la historia de la realidad de su comunidad y de su entorno social, que los llevó de un lado o del otro del conflicto como víctima o como victimario. Esta escucha atenta y el entendimiento de este entretejido social y comunitario arroja información, conocimiento muy valioso que puede ir dando luces sobre el origen de la guerra y sobre los hechos reales que la marcaron, permitiendo identificar actores, responsables, intereses políticos y o económicos, etc. En resumen, como lo expresa Ignacio Martín Baró, el enfoque psicosocial estudia y analiza el entramado de actores e instituciones involucrados en el conflicto, explicando cómo son las interacciones de estos y las dinámicas políticas y de poder que dieron lugar al conflicto. Esta última de vital importancia porque, como sostiene Orellana, quienes tienen el poder y los recursos económicos que lo acompañan pueden ejercerlo de forma violenta o sutilmente como ideología política. De la manera que sea, la historia ha mostrado que el Estado, por intereses políticos económicos, ha ejercido la violencia como medida de control, por ejemplo, la masacre de las bananeras, y que quizás la manera en la que hemos normalizado la guerra y la violencia que la acompaña puede provenir de una manipulación sutil por parte de quienes la aprueban, esto último como una mera especulación. Para el esclarecimiento del conflicto y la comprensión de nuestra historia marcada por el mismo, el enfoque psicosocial puede complementarse con disciplinas como la psicología para entender el origen de la guerra, no solo desde el contexto propio de los individuos y las comunidades que la padecen o la han padecido, sino desde la mirada del perpetrador y desde la mirada de la indiferencia, para entender por qué alguien es capaz de infringir dolor y sufrimiento, sea por poder político, por intereses económicos, territoriales, etc., y también para encontrar respuestas a la inacción del Estado y de la sociedad ante la vulneración de los derechos de nuestros compatriotas, así como, así como a la normalización de la violencia y la desnaturalización de las reacciones normales de las víctimas ante un escenario tan traumatizante como lo es la guerra. También puede ser una línea importante para determinar el impacto emocional, psicológico y mental y demás repercusiones en la vida de las personas que vieron el conflicto, así como en la sociedad en general. La comisión ha dado protagonismo a la resistencia, a la resiliencia, a los recursos que las comunidades víctimas del conflicto han creado para seguir con sus vidas. Este comportamiento igualmente puede ser analizado de la mano de la psicología para determinar si esta herramienta, aunque útil para sobrevivir, pudo haber naturalizado la violencia y generar una serie de adaptación a la misma que propició quizá
que se dejara de presionar al Estado por una respuesta más efectiva ante el conflicto, provocando que se prolongara por años. El enfoque psicosocial mediante el diálogo y la escucha atenta permite reconstruir la historia de nuestro país y darle voz a las personas vulneradas en sus derechos para que puedan encontrar paz y justicia. Y también nos permite reconocernos en la historia para que podamos reflexionar sobre el rol que desempeñamos en la misma y determinar si nuestra participación fue buena o fue mala. Muchas gracias por la atención. Hasta luego.